se atreve a actuar al margen de la ley de una manera pues tan peligrosa, ¿no? Para él mismo y para la institución que representa. Este es un asunto que se va a ver en los procesos, ¿verdad? Porque él tiene que argumentar algo. Ahora dice el periódico de hoy, que aquí tengo La Jornada, que esta investigación, por si ustedes no saben, y yo tampoco sabía, se inició hace una década, 10 Estados años, Unidos ya lo en había Estados Unidos. denunciado, ¿verdad? Estados Unidos ya lo había denunciado a México. Sí, pero una investigación de 10 años me parece una locura, ¿verdad? Y Claro, bueno, los americanos así son, ¿verdad? No son tontos. Y claro. pues están haciendo nuestro trabajo. Y bueno, pues es que acuérdense que el ejército compra mucho armamento, ¿verdad? En Estados Unidos, y se manejan ahí al año varios miles de millones de pesos, desde luego, que los administra de alguna manera la Sedena, ¿no? Entonces, obviamente, pues toda esa gente está bajo la lupa. Sí, pero una cosa es que compren equipo militar y otra cosa es de lo que se le acusa, ¿no? Que es lavado de dinero y pues tráfico de cocaína o de enervantes o lo que ustedes quieran, ¿verdad? De droga y distribución. Así es, Sí. así es. Pues ingeniero, si le parece, mire, bueno, hoy comparece, creo que a las 4:30 de México comparece Cienfuegos en Nueva York. Vamos a ver qué tanto dice y qué tanto puede decir, porque no creo que pueda, si estaba amenazado, como usted dice, pues no creo que suelte la sopa así nomás, ¿verdad? Tan fácil. En fin, está interesante el caso, pero pues yo estaba, bueno, haciendo un poquito de tiempo, Memo, no Sí, se bueno, ha... ya si quieren ya empezamos. Precisamente por los tiempos que tienen tan largos las cosas legales de los juzgados y todo, de que se llevan mucho tiempo, ¿no? Precisamente nosotros, por eso ahí en el MOCAM, ahorita se los voy a leer, precisamente estamos previendo ahí nosotros, eh, para cuando nos piden los candidatos el voto, pues nos piden el voto y nosotros se lo damos con los ojos cerrados porque no nos prometen nada, no se comprometen a nada, únicamente vota por mí porque yo soy Guillermo Medina, ¿no? Entonces no es la razón esa que tenemos que votar. Por eso nace el Manifiesto de la Nación, en donde debe tener un compromiso todos los candidatos, un compromiso con la nación y un compromiso precisamente que esté, por eso nace el manifiesto. Yo voy a leerles el manifiesto para que vean que los candidatos deben tener una responsabilidad de lo que están haciendo y un compromiso con México para que verdaderamente exista un desarrollo continuo, que haya una perspectiva de nación y no nada más cada 6 meses cambiamos de candidato y cada vez 6 meses sale un nuevo ladrón y llega otros 6 meses y otro ladrón en diferentes formas y no avanzamos en el país ni podemos controlarlos. Sí, nosotros como ciudadanos mexicanos, por eso me nació la idea de hacer un manifiesto a la nación, en donde se los voy a leer ahorita para que ustedes vayan tomando nota. No es una Biblia, es un documento que se me ocurrió pero tendrá muchos errores, muchas formas de pensar en ustedes, no les va a parecer. Bueno, apuntamos todo y a ver si lo podemos enriquecer el documento y podemos hacer lo que verdaderamente sea. Luchemos para que esto se cambien los partidos, ¿no? Bueno, entonces les voy a leer. Dice, a los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y ante los momentos cruciales que atraviesa nuestra patria, nace el Manifiesto de la Nación. Soy un ciudadano, José Guillermo Medina Álvarez, libre, de buenas costumbres y lucho por la democracia. Mi objetivo, la defensa de los débiles, la generosidad, la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, sostener una política sustentable de la ecología con desarrollo para bienestar y la tranquilidad de las familias. La ciudadanía tendría el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal
y al consumo de los bienes necesarios para tener una vida digna. Por ende, la democracia en sentido primitivo fue usar indebidamente al ser humano. Se originó posteriormente la idea que el pueblo radica, demos, pueblo, y gracia, poder, gobierno. Así que el gobierno debería ser el del pueblo, facilitando la participación política de los ciudadanos, donde se procure el beneficio de la mayoría numérica de la incipiente sociedad, enseñando a esta derechos y obligaciones. Hoy los ciudadanos formamos parte de un engranaje político y somos los responsables para que así sea. Sin ser pagadores de impuestos y zápatras, como sociedades hemos aprendido a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad política económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría. Deberíamos eliminar los abusos y carencias de todos lo que sufrimos. Nuestra inquietud será la de parar en seco la involución de la Revolución Mexicana, y será un movimiento ético, estético, una moral evolutiva de la ciencia y tecnología, humanista ante todo y pacifista. Todos juntos seremos orgullo de nuestro propio destino. No es necesario que los describa la desgracia de nuestra nación. Lamentablemente, existen miles de violaciones en nuestra constitución política, principalmente los mal llamados gobernantes que han hecho gerentes comerciales imperialistas y desecho de nuestros derechos, para beneficio de mafias transnacionales y grupos de poder. Por lo cual les sugiero lo siguiente: propuesta de un ciudadano auténtico y común y corriente. Que se haga efectivamente la separación de los poderes de la nación. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, cumpliendo cada uno con su mandato constitucional sin intervención del ejecutivo en las decisiones. El poder, por cierto, ya está separado ahorita ya. Ese es poder. El Poder Judicial estará para administrar justicia a los ciudadanos y su meta será la de luchar porque no se entrometa el Poder Ejecutivo en sus resoluciones, con vigilantes ciudadanos llamados en los 3 niveles de gobierno, agentes del Ministerio Público ciudadanizados y síndicos municipales ciudadanizados, que sean garantes de la no intromisión de los ejecutivos estatales y nacionales en otros poderes. El legislativo y el judicial, estos tendrán la función de rescatar la independencia ante el entreguismo del país a los extranjeros, fortaleciendo la soberanía y libertad de los estados, municipios, como lo marca la Constitución, formando el Estado 32 y que ya son 32 estados libres y soberanos. Impulsemos el sano desarrollo de sus economías y sus políticas y sus sociedades. En ese momento no estaba contemplado el Estado 32, ahora ya está. Que el Instituto Nacional Electoral, INE, quede bajo la soberanía del pueblo de México, que quede vigilando, supervisando y auditando para el pueblo, derecho que nos otorga el artículo 39. Título segundo del capítulo 1 de la soberanía nacional del gobierno. De las reformas estructurales que faltan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la pena capital, pena de muerte para el que saque el erario en su beneficio, el plebiscito fiscal, la revocación del mandato constitucional para autoridades electas que no cumplan con sus proyectos, el juicio político judicializado. Se tipifica como una autoridad, hace caso omiso a las leyes. Causística, el encino donde el juez no obsequió una orden de aprehensión de AMLO. Por lo tanto, esta autoridad debió haber sido encarcelado por la Procuraduría General de la República. Que haya iniciativas legislativas ciudadanizadas, referéndum para nuevas constituciones locales y nacionales, que se contemple la presentación social con agentes del Ministerio Público y síndicos municipales ciudadanizados, porque pues están nada más ellos, ¿no? Que se eleve a rango constitucional las comisiones de los derechos humanos de la nación y de las de los estados para que ordenen y no solamente recomienden. La revisión exhaustiva para todo tipo de autoridades, inspección ocular, perfil psiquiátrico social, declaración de intereses, declaración patrimonial, declaración de principios, no tener antecedentes penales, exámenes por oposición,
para que verdaderamente pues, sean buenos servidores. A 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ver, aquí lo voy a pasar, aquí. Esto. En el sistema de partidos políticos, el número 9 de este manifiesto, en especial los de los presidentes de las entidades de interés público llamados partidos políticos, la revisión exhaustiva. Por lo antes expuesto, se requiere una legislación para cambiar la forma de realizar las elecciones, eliminar los dispendios contrarios a la hambruna que sufre el pueblo. Las elecciones son complejas, sin transparencia, falta de certeza, equidad y sin representatividad real de la sociedad. Alrededor de 5.300 millones de pesos van a costar las elecciones intermedias. Propongo realizarlas únicamente con el 4%, 212 millones de pesos, y no hay por qué gastar grandes cantidades del erario. Necesitamos un avance en la vida democrática de la nación con la participación del 100% de los ciudadanos con credencial para votar, elecciones autónomas y ciudadanizadas para lograr la libertad, independencia y la soberanía de los estados democráticos. Con profundo dolor, veo que desde muchos años atrás, desde 1988, se han realizado fraudes, habiendo mayor incertidumbre en la legitimidad de las autoridades que hacen la gobernanza. Sin ser transparentes, ocultan muchos vicios en los procesos electorales, por lo tanto demando que las universidades públicas y privadas de cada estado sean quienes propongan a los candidatos para conformar la representación del Instituto Nacional Electoral. Cada universidad seleccionará un candidato como aspirante al consejo del INE. Todos irán a concursar con pautas programáticas, proyectos y propuestas por escrito para mejorar la vida democrática de la nación, particularmente en el estado de la nación. 4. Ejemplo, si el estado de Puebla participan 20 universidades, cada una de ellas propondrá el mejor perfil sin distinción sexual para representar al INE, siendo 20 aspirantes. Compartirán en una elección donde los votantes serán el universo de estudiantes de las 20 universidades, eligiendo el indicado para el cargo. Forma de participación pública universitaria. Terminar la elección con la que suman los votos y se tendrá los 1, 2, 3 y 4 lugares, de los cuales el 1 y 2 serán los representantes en su estado ante el Instituto Nacional Electoral, titular y suplente respectivamente. El número 3 y 4 lugares formarán parte del Instituto Estatal Electoral como representantes de su estado. Los 16 académicos restantes que concursaron no quedarán sin funciones por su sapiencia, honradez y buen nombre. Estarán como asesores tanto federales como estatales, recibiendo un salario digno y honorable, evitando el expendio del erario. Ahora, aquí viene ya el sistema de las elecciones, cómo se deben hacer. Aquí por eso, aquí si lo pueden ver, la hoja como están, las voy a leer. Aquí ya está esto, aquí. Así, con las reformas geográfica y administrativa, la composición de la República es de 32 estados, convirtiéndose el Distrito Federal en otro estado. Sumando a esos 32 estados los mismos que deberán construir la mesa redonda del Instituto Nacional Electoral como consejeros electorales con sus respectivos suplentes. Se configurarán 64 ciudadanos intelectuales probos y de buenas costumbres en la defensa de nuestra incipiente democracia. Así el INE podrá ser reconocido como eficiente, capaz, transparente y con pluralidad de género. Con esto no habría ninguna duda de la real democracia. En el concierto republicano de las entidades federativas habría leyes que garanticen la ley república. Así como lo anteriormente expuesto, los estados serían independientemente libres y autónomos para generar las leyes republicanas de los estados fuertes y soberanos. Así podrán generar su desarrollo con conocimientos en las reformas locales para el crecimiento de sus economías, sin influencia del poder federal, quitándole al Ejecutivo esa intención de manipular los horarios estatales y los otros poderes federales. Conseguirán descongestionar las diferentes secretarías de Estado que lo conforman y serían descentralizadas, llevándolas a varios estados de la República. 7. El INE
Contaría con representantes de todos los estados de la República, titulares y suplentes, sumando 64 personas. Los consejeros electorales analizarían los 4 problemas más importantes de cada entidad de los estados para hacerlos interés público y referencia en las elecciones de la siguiente manera. O sea, todos los partidos políticos participen en las elecciones deberán realizar proyectos a realizar y cómo llevarlas a cabo, determinando el tiempo en realizarlo, los costos que implicarían y la determinación por escrito, que es lo que pretende políticamente. Porque entonces así habría verdaderamente los proyectos que compitieran con proyectos electorales, proyectos que el mismo instituto los tendría que estar revisando. Y entonces nosotros, fiscalizando esos proyectos, el proyecto ganador subiría a la palestra y todos los demás reforzarían para que el país verdaderamente se cumplieran esas determinaciones para que el país avance y entonces tenga una vida prospectiva a la nación y prospectiva a los estados para su desarrollo. De otra forma, nada más dándoles el voto y sin decir qué van a hacer, pues hacen lo que quieren y nunca hacen nada, roban las urnas, roban todo, y suben a disque a gobernar y suben nomás a transar. Bueno, sigo leyendo. ¿Cómo se van a hacer? Los procesos electorales se basan en conocimientos tangibles donde cada partido político participe exponiendo su proyecto a la nación y que sea su proyecto el que convenza al pueblo. No se haría promoción al partido político, sino las características de su proyecto, en lugar exprofeso, como parques, jardines o zócalos en el país, con espacios iguales para todos los proyectos, sin intervención de radiodifusoras, televisoras y la prohibición de las encuestas. Todo este evento democrático sería en mamparas y carteleras. Ganaría el proyecto que obtuviera la mayoría de votos. Todos los demás, con menor cantidad de votos, formarían una mesa redonda para dar el seguimiento al proyecto ganador sin importar a qué grupo político pertenezca. Deberán cumplir con su proyecto y jamás se desviaría de su propuesta original. Siendo así la voluntad de los ciudadanos, con esto verdaderamente habría una nación con continuo movimiento para su desarrollo. Con los representantes elegidos por instituciones académicas del país, tendríamos credibilidad, certeza del 100% de los ciudadanos y que se calificaran como elecciones ilegales ni fraudulentas. Se eliminaría la responsabilidad que nos deben tener los gobiernos porque ellos no pueden ser juez y parte de las elecciones. Por lo tanto, ningún candidato recibiría apoyo económico de los gobiernos federales y estatales, ya que este sistema de eliminación, los dispendios en publicidad, compra de votos, etcétera. Todo lo único que competirían son con propuestas políticas escritas y documentadas para que los electores eligieran a sus candidatos, acabando así con el mercantilismo electoral. Cabe recordar que el artículo 39 constitucional, en donde nosotros como ciudadanos podemos elegir a nuestros gobernantes, siempre ha sido una burla, ya que dicho artículo carece de leyes reglamentarias para aplicar dicha ley, burlándose una vez más de los ciudadanos y quitándoles el derecho de quejas a dicha ley. Entonces seguimos, dice, los candidatos y la presidencia de la República, diputados federales, diputados locales, senadores, gobernadores, presidentes municipales, presidentes de juntas auxiliares y jefes de comunidad, todos ellos deberán elaborar y sustentar un proyecto con fines del que para qué quieren ser servidores públicos. En su proyecto deberán especificar sus perspectivas de desarrollo y describirlo, cómo lo realizarían, en qué tiempo, corto, mediano y largo plazo lo financiarían y el costo que tendría. Deberían quedar estipulado dentro del proyecto, que es el que nunca harían en su gobierno. Ejemplo, el tráfico de influencia, promover privatizaciones, concesiones ocultas, robos disfrazados, nepotismo, entre otras, etcétera. Lo más importante es no repetir la nefasta historia del robo y atraco desvergonzado, aceptando la pena de muerte al que lo haga. Los candidatos a la presidencia de la República, diputados federales, locales, senadores, gobernadores y presidentes municipales, juntas auxiliares y presidentes de comunidad, jefes delegacionales, etcétera, todos serán elegidos bajo el mismo sistema de
revisión exhaustiva y concurso de proyectos con propuestas para el bien de la nación. Cada uno compartiría su nivel correspondiente, siempre en las mismas condiciones para lograr la equidad de género, igualdad, certeza, transparencia y credibilidad. ¿Y a cómo se realizarían las elecciones? Todos los ciudadanos con credencial para votar tendrían la obligación de sufragar y el Estado mexicano sancionaría a quien no lo hiciere. Los ciudadanos, así como tienen derechos, también tendrán obligaciones. Deberán votar por mandato ciudadano para tener autoridades electorales por la mayoría numérica y la certeza de un 100% de participación. Solo en el caso que dos proyectos fueran punteros con una diferencia menos de 1%, tendrían una segunda vuelta. Para determinar quién ganaría al gobierno y así presumir una verdadera democracia, con la salvedad de quien no cumpla el mandato constitucional de irse de chapulín a otro cargo público o a la elección popular, puede la población exigir la revocación del mandato constitucional y será acreedor de una multa honoraria y en caso de colaboracionismo, peculado, entreguismo, malversación de fondos, cárcel. Los ciudadanos que no estén a favor de ningún proyecto tendrían el legítimo derecho de abstenerse. Se sumaría su voto a las abstenciones y de ser mayoría las abstenciones ante los proyectos, ninguno resultaría ganador y se debería realizar nuevos proyectos para volverlos a postular. Esto sería la segunda causa casual para llevar a cabo la segunda ronda electoral, obligando a los candidatos políticos a tener más contacto con la ciudadanía para conocer de cerca sus necesidades y sus problemas. El nuevo sistema electoral no tendría pretexto para otorgar prerrogativas económicas alguna, ya que los votantes no tendrían costos elevados como lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41, donde se autorizan cómo se reparten grandes cantidades de dinero que ofenden a la República, como si fueran un país millonario, generando dispendio, fiestas lujosas, regalos, compra de votos, mientras la mayoría de los ciudadanos viven en la pobreza absoluta. Una nueva forma de elegir a nuestros gobernantes sin gastar dinero sería en pleno crisis económica, en la de que quien quiera azul celeste que le cueste, como sucedió con el presidente patriota Benito Juárez, en el cual los funcionarios no cobraban por la sencilla razón que el dinero no es necesario para pensar. Todos los presidentes de los partidos políticos presumen que lo saben todo y que coinciden todos quieren lo mejor para México. Se dicen muy buenos políticos con experiencia y ellos sí saben cómo trabajar para México, sea un mejor país, pero en los hechos han fracasado, desfalcado a la nación y entregar aguas y territorio mexicano a los extranjeros. ¿Por qué se ahorrarían muchos millones? Existen en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral nuevos consejeros que trabajarán ahí con sueldos dignos, no los millonarios salarios actuales como servidores de la nación. Estos trabajadores tendrían derecho a la sindicalización sin dispendios de dinero que los haga delincuentes al servir al favor de tal o cual partido, imponiéndose siempre los intereses económicos, traicionando los intereses de la patria. Eso se debe acabar. Auténtica separación de poderes, que ya lo leí, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados y Senadores. Y esa es la propuesta. Ahora, no es, le vuelvo a repetir, no es la gran descubrimiento ni nada. Lo que tenemos que acabar es el gran dispendio que tenemos en México, año con año. Por ejemplo, estamos hablando ahorita que tienen a una persona que fue el secretario de la Defensa Nacional en el país, coludido con los narcotraficantes. Por ejemplo, lo tiene una oficina de Estados Unidos que se dedica únicamente para ver a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo es? Fíjate, presidentes dentro de las mafias del poder de las drogas y todo. Es un desatino lo que está pasando en nuestro país. Bueno, eso es el manifiesto. Ahí los dejo para que lo veamos, lo estudiemos, lo compongamos o lo desechemos, pero ahí está. Ok, muy bien, Memo. Pues
Bueno, yo sí creo que hay varias cosas, ¿no? Que analizar con más detalle, ¿no? No, definitivamente sí está interesante, pero pues yo de entrada te digo que empezar con la pena capital a mí me suena un poquito drástico, me suena un poquito, eh, pues la verdad, utópico, Memo, porque esto se ha propuesto desde diferentes foros, diferentes formas, no sé, pero no ha prosperado. Y además, parece que está demostrado que en otros países, a pesar de la pena de muerte, no se ha mejorado No ha la cuestión funcionado. Bueno, fiscal. cambiar las cosas. Se supone que un servidor público, pues es la máxima autoridad que de un gobernador, por ejemplo, pues tiene la obligación de resolver los problemas del Estado. Imagínate, y que eso se dediquen unos a robar, a saquear al país, a saquear su Estado, De es una acuerdo. cosa, bueno, habría otro tipo de castigo, otro tipo Claro. ¿cómo se llama?, de pena o no sé, ¿no? Sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Castigo tiene que haber. Porque si no, pues no. Premio y castigo sería una forma de las cuestiones, pero por ahí, bueno, por ahí hablando otra vez de la pena de muerte, precisamente mencionas que si un servidor público incumple, roba, traiciona, desvía, hace mal uso de los recursos del erario, etc., que se vaya a la pena de muerte. Bueno, no sé, Bueno, bueno, es un poquito excesivo. A mi modo de ver, se me hace un poco excesivo. Castigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. bueno, pues buscar un castigo propio, analizándolo por todos, todo lo que opinen los demás, y eso lo quitamos, y quitamos todo lo que se vea que no es muy factible, adelante, lo quitamos. ¿Y qué es lo que le falta, no? También. ¿Y cómo promoverlo, Pues, cómo hacerlo? No sé. es un punto de vista, a mi modo de ver, no ha funcionado a nivel mundial. A mi modo de ver, no ha solucionado el problema, y menos si un servidor público de X nivel, que no sea como Cienfuegos, que imagínate, Imagínate. si le demuestran ahorita que sí tuvo nexos y demás, ¿verdad? Todo lo que se dice con el narcotráfico, pues pena de muerte. Ahí tú mencionas que cualquier servidor público, cualquiera que haga desvíos o problemas de corrupción o que no cumpla, pues pena de muerte se me hace un poquito, a mi modo de Bueno, ver, se me hace excesivo. Pero bueno, excesivo. ahí está, esa es mi opinión, ¿Sí? mi punto de vista. No, Y no sé. muy acertado. A lo mejor es la desesperación de ver tanto desorden y que no se corrija, ¿verdad? Claro, sí, totalmente de acuerdo, tiene que haber castigo porque volvemos a la famosa impunidad. Si la Sí. impunidad sigue reinando en nuestro país, pues las cosas difícilmente van a mejorar. Entonces, sí tiene que haber castigo, sí tiene que aplicarse la ley. Voy a repetir lo que dijo Chalico, que creo que dijo algo interesante. Creo que ya lo repitió el ingeniero por ahí, de que, a ver si me acuerdo bien, un país con buenas leyes pero malos jueces, pues nomás no funciona, ¿verdad? No No sirve para funciona. nada, porque Claro, los malos claro. jueces son corruptos. Y al revés, un país con malas leyes, pero jueces justos, jueces que quieran realmente impartir justicia, pues sería un mejor país. Entonces, estoy de Claro. acuerdo contigo, hay que implementar castigos, en eso estamos totalmente de acuerdo, es un punto de vista, yo tengo más, yo ya lo leí completito, Memo, lo Sí. tuyo, tengo varias observaciones, pero bueno, me gustaría también dar la palabra, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, A pues, ver, adelante, ingeniero. Bueno, pues en realidad somos muy pocos. Ahí está Sí. Miguel y pues nosotros tres, ¿no? Y Ernesto también. Ah, ya llegó, qué bueno, que prácticamente estamos sosteniendo a Opción Ciudadana, ¿sí? Para que no desaparezca del mapa. En fin, ya hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Pero con un justo se salva Sodoma o algo así, se dijo en la Biblia. Pues el proyecto de Memo ya lo hemos platicado y discutido y ya lo ha leído
parcial o totalmente en varias ocasiones, ¿sí? Y las ideas que hay quizás sean un poco utópicas y cambian la estructura de representación, de elección y de evaluación de todo lo que una sociedad quiere lograr a través de los procesos democráticos, ¿verdad? El famoso demos pueblo y kratos poder, en el cual, pues, obviamente, en este proceso, el pueblo tiene que ser la figura preponderante. Pero no es tan fácil que un pueblo de 100 y 200 millones y lo que ustedes quieran, pues tenga representaciones perfectas que expliquen bien o que representen bien, ¿verdad? Valga la redundancia, los verdaderos sentimientos de la nación. Hablando de José María Morelos y Pavón y su famoso, pues, folleto o libro sobre los sentimientos de la nación. O sea que no es fácil el que la nación quede bien representada y que la nación quede bien gobernada y que los miembros de esa nación puedan evaluar los resultados de esas gestiones. Ahora bien, por ejemplo, las universidades. Pues las universidades son respetables, ¿sí? Pero no son toda la sociedad. En las universidades puede haber gente muy capaz, muy brillante, ¿sí? Porque Memo las toma como un eje central. Pero también hay gente muy brillante fuera de las universidades, que además ya fueron universitarios y que no están en las universidades. En las universidades hay ahorita aproximadamente de 2 a 3 millones de personas estudiando, ¿sí? Obviamente no se van a quedar 3 millones de personas en las universidades. Las universidades producen gente y sale a la sociedad y ya, pues encarrila su vida de otra manera. Número 1. Número 2, los estados, pues dice que cada estado manda gente para crear una estructura. Bueno, sí, en teoría así aparenta, ¿no? Pero nosotros no usamos ese sistema por decir algo, ¿no? De que cada estado mande 2 gentes o 3 o 4 y se forme el INE. Pues sencillamente el INE se forma de otra manera. Y tengo entendido que se forma a través del Congreso, ¿verdad? De las cámaras. Y que las propuestas no vienen de los estados, vienen ya de una institución superior, se puede decir, porque ya ha sido electa. O sea, hay una criba, ¿sí? No es lo mismo tener un Senado ya electo, del cual salen los candidatos al INE, que nada más aventarlos desde el Estado. De las cosas que mencionó que me llaman la atención es que los estados empiecen a legislar por su propia cuenta, diríamos, recalcando, desde luego, la independencia de los estados en una supuesta república, ¿no? Federativa. Pues Faltan eso, 2 minutos, ingeniero, 2 minutos faltan. Bueno, está muy bien, 2 minutos, gracias por decírmelo. Entonces eso también trae muchos bemoles, además de ahorita lo que se menciona de la pena de muerte, de los castigos a los servidores públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yendo al meollo de los proyectos, que se voten los proyectos y que todos cuando gana un proyecto, ¿verdad? Se hinquen, usando así una fórmula un poco exagerada, y que digan, aquí ganó este proyecto y todo México va sobre ese proyecto, ¿no? Eso no es tan fácil. Además, yo creo que la mayoría diría, no, pues ese proyecto no es el que le conviene al país. Además, cuando se habla de proyectos, el proyecto involucra a todo el país. No es el proyecto energético, es lo que más necesita México. Vamos a votar todo este sexenio dedicado al proyecto energético. Bueno, ¿y la agricultura qué? ¿Y la industria qué? Y tantas cosas, la educación, en fin, toda la gama de situaciones que tiene un país, ¿qué? Pues todas necesitan proyectos. Entonces,
para manejar un país se necesitan 10 proyectos que triunfen, 15, 20, 30, de todo tipo, ¿verdad? Proyectos locales, estatales, federales. Vaya, es una cuestión, las telecomunicaciones, en fin, todas las secretarías que conocemos, todas se merecen un magnífico y tremendo y fabuloso proyecto. Entonces, se gobierna en un abanico muy amplio, ¿sí? Y bueno, pues entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué partido va a ganar para aplicar un proyecto general de nación? Por ejemplo, ahorita Andrés Manuel, pues sí ha hecho cambios